Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a los que están también en Zoom. Es un honor presentar esta última ponencia del simposio. Recordemos que es una plataforma única donde expertos de diversas disciplinas se reunieron para intercambiar diferentes ideas, colaborar en proyectos y reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la psicología. Para asegurar una experiencia productiva, es imperativo resaltar la puntualidad en las sesiones que estuvieron aquí presentes. También les invito a plantear preguntas y compartir sus perspectivas, mismas que podrán colocar en el chat lateral derecho, pues al final habrá un espacio destinado para atenderlas. A los que están de manera presencial, también se les va a brindar el espacio para que vayan haciendo sus preguntas. Con la finalidad de aprovechar al máximo este espacio, por favor respetemos las opiniones y puntos de vista de todos los participantes para mantener un ambiente de respeto, apertura, colaboración y sobre todo un adecuado intercambio de conocimientos. En caso de problemas con la señal de internet, por favor tengan paciencia. Si la situación persiste, salgan e ingresen nuevamente al mismo enlace proporcionado. Ahora, sin más preámbulos, damos inicio a la ponencia titulada La interacción humano-robot, desafíos psicológicos y sociales en la era de la automatización, impartida por nuestro distinguido ponente, un experto en ambientes virtuales de aprendizaje, licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en ambientes virtuales del aprendizaje multimodal por la URC de la Ciudad de México y doctorando en sistemas educativos multimodales por la misma universidad. Con una destacada trayectoria en el e-learning, ha gestionado programas de educación a distancia para diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el área de posgrado de la Facultad de Ingeniería. Además, ha colaborado con la Universidad Tecnológica de México y la Universidad Latina de San José de Costa Rica. Su participación como asesor en el proyecto de realidad aumentada en la educación, una iniciativa conjunta entre la UNAM y Stanford University, resalta su capacidad para integrar tecnología de vanguardia en el ámbito educativo. También se desempeñó como consultor independiente en proyectos de formación e-learning y como tutor en línea para la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como docente en el Tecnológico Nacional de México y como coordinador del área de educación a distancia de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl. Por su compromiso con la innovación educativa y su experiencia en la implementación de tecnologías, contamos con su participación, en la que nos compartirá sus conocimientos en este campo de constante evolución. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al maestro Jorge Alberto Pérez Chávez. Gracias. Bueno, pues el día de hoy cerramos este primer simposio de Psicología y Tecnología con esta ponencia que me tocó presentar a mí. Me toca hacer la clausura de este primer simposio y les quería traer, por ejemplo, este robot. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de la interacción humano-robot desde un aspecto psicológico y estas perspectivas un poco de la automatización y de la era de la misma automatización, perdón. Este robot que vemos aquí en pantalla es de Boston Dynamics. Es el último modelo que salió más o menos hace un mes, si no mal recuerdo. Si ustedes pueden darse cuenta, tiene ya ciertos movimientos humanoides. No tiene una cara de ser humano y es un aspecto particular que quiero yo venir a comentarles el día de hoy. A lo largo del desarrollo de la robótica ha habido varios ingenieros, doctores y etc. que han venido a hacer desarrollos de diversos tipos, algunos parecidos al ser humano, algunos otros no tanto, algunos con rasgos antropomorfos como el que acabamos de ver y otros pues de diversos tipos, ¿no? Déjenme avanzar. Avanza. ¿Le da siguiente, por favor? Ok, bueno. No, dale la siguiente, por favor. ¿Otra vez? Ahí está. Ok, este es otro ejemplo
de los robots que actualmente nosotros podemos incluso comprar, porque ya están en el mercado. Este no tiene ese mismo rasgo humanoide como el que vimos anteriormente de Boston Dynamics. Y sin embargo, aquí lo que venimos a ver desde la perspectiva psicológica es lo que los robots nos hacen sentir. Por cierto, por ahí que ya tuvimos una ponencia de inteligencia artificial emotiva. Los robots regularmente tienen un aspecto psicológico en las personas con las cuales interactúan. Sin embargo, hay diversos tipos de robots y por lo tanto hay diversos tipos de interacción humano-robot. Algunas personas, bueno, pues pueden estar fascinados. Yo personalmente, déjenme comentarles que siempre me he sentido atraído hacia la ciencia ficción, siempre me he sentido atraído hacia, desde muy joven, desde que iba al CCH, recuerdo haber encontrado libros de Isaac Asimov y haber leído Yo Robot y bueno, siempre hubo esa fascinación hacia los robots, ¿no? Sin embargo, también los robots pueden causar miedo y pueden causar algunas conductas, digamos, de evitación, ¿no? Porque esto es justo lo que vamos a analizar en las siguientes diapositivas, porque nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo. Ay, perdón. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué sienten ustedes cuando ven esta imagen? Ok, aquí en la sala dicen que miedo. El primer impacto que nosotros sentimos, que nosotros vemos con esta imagen, pues es un tanto aterradora, ¿no? La verdad. Son dos humanoides riendo, incluso se les pueden ver los dientes así muy bien formados, casi como de acero. Y la verdad es que seguramente si estuvieran en esta sala no estaríamos como tan cómodos. Y esto ha sucedido a lo largo de varias décadas y hay investigaciones de esto. Entonces, esta imagen, que yo la encontré en internet, está hecha realmente para incomodar, por así decirlo. Pero hay un aspecto psicológico atrás de eso. El doctor Masahiro Mori, en 1970, dedicaba sus esfuerzos a hacer diversos prototipos de robots de diversas formas. Sin embargo, después de años de estar desarrollando estos robots y estos prototipos, se dio cuenta que con algunos modelos y algunos prototipos la gente se sentía más incómoda que con otros. Y entonces empezó a hacer una investigación a la cual él le llamó el Valle Inquietante. ¿Por qué el Valle Inquietante? Porque el doctor tuvo esa percepción empírica de decir, hay algunos modelos que nos causan escozor, miedo y no estamos cómodos. Empezamos como a tener algunas conductas incluso de estrés. Y entonces empezó a investigar y él se dio cuenta que los seres, perdón, que los seres que son parecidos a nosotros antropomórficamente, es decir, que tienen dos ojos, una nariz, cuatro extremidades, como los mamíferos, realmente para nosotros son, digamos, son bienvenidos, interactuamos bien con ellos, no los vemos mal. El ejemplo de un bebé foca, bueno, pues evidentemente trae como un bonito recuerdo o una bonita visión de lo que nosotros podemos ver con los mamíferos. Los perros son igual, los gatos son igual, nosotros interactuamos mucho con ellos y no tenemos ese repudio que regularmente tendríamos. Pero después, con otros animales como los insectos que ya no son parecidos a nosotros, esto cambia. Y si ustedes se dan cuenta, muchos robots tienen esta apariencia, sobre todo robots, digamos, ya de décadas pasadas. El robot que yo les presentaba 2 diapositivas anteriores estaba un poquito también con esos pies, parecía un poco más un perro, pero vaya, empieza a tener otros rasgos. Por lo tanto, ya no puedo interactuar igual con él. Entonces, bueno, la teoría del valle inquietante o de lo inquietante desde la psicología viene de 1906 con el psicólogo Ernest Hensch, que fue el primero que sacó un libro hablando sobre lo inquietante o el miedo o los miedos dentro de la parte emocional psicológica.
Posteriormente, el famosísimo Sigmund Freud, en 1919, saca el libro que le llama igual Lo inquietante, ¿no? Que traducido al español fue algo así como La psicología del miedo, de esas traducciones raras que se hacen luego por acá en Latinoamérica. Y ellos dos fueron los primeros que, desde la parte psicológica, teórica, empezaron a hablar de estos aspectos de la psicología de lo inquietante, de los miedos y demás. Posteriormente, como ya les había comentado, el doctor Masahiro Mori hace su investigación. Sin embargo, esta investigación se queda en el olvido, sobre todo hecha no por un colega, no por nadie de la parte de psicología, incluso no tampoco de la educación. Se queda un poco en el olvido y es hasta 1970 que una doctora que se llama Hasia Reichardt, en una revista que se llama Robots, habla sobre la teoría del valle inquietante. Y es cuando ella la bautiza, le pone un nombre un poquito más rimbombante, la saca al público y el público en esa revista de Robots se da cuenta que existe ya una teoría desde 9 años atrás y empieza a hacerse famosa. Déjenme comentarles que al día de hoy esta teoría ya se usa para muchos ámbitos como el 3D, el cine. Yo lo vi incluso en la investigación que estuve haciendo en la arquitectura, en la educación, y de repente dices, no tiene mucho que ver o no encuentro la semejanza, pero bueno, ya se usa como para varios aspectos. Y en este gráfico les quiero explicar lo que es la teoría del valle inquietante y, como yo les comentaba, los diferentes tipos de robots. Y entonces empezamos de la parte de el robot que hace la limpieza. Muchas personas ya tienen en sus casas este robot. Es un robot que ya comercialmente es un poco más accesible, hay de varios precios. Uno puede encontrar desde 500 pesos hasta 5,000, depende de las marcas y lo que uno busque. Son robots útiles, la verdad es que sí. Y si alguien del público o alguien de Zoom, perdón, de Teams, quisiera compartirnos algo, si tiene uno, adelante. Son robots que uno deja en la sala de su casa, los programa y ellos solos empiezan a hacer la limpieza dependiendo los horarios en los cuales nosotros los pusimos a trabajar, por así decirlo. Y esto ya implica una psicología ambiental. Cuando tú estás en tu casa y estás viendo un programa de Netflix y el robot empieza a hacer su trabajo, ya interactúa contigo y tú interactúas con él. De repente tienes que alzar los pies, ¿no? Porque ya va justo hacia tus pies, o tu perro lo anda correteando, o el perro anda jugando con él y le cambia las trayectorias. Entonces, esto es, digamos, un aspecto muy básico de la interacción que tenemos nosotros con los robots. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, este es el nivel de felicidad o de repudio, digamos, que tenemos con esos robots. Y este es el eje de las respuestas. Tenemos el eje de las semejanzas con el ser humano. Entonces, evidentemente, este robot que hace la limpieza no tiene ninguna semejanza con nosotros. Nuestra respuesta es neutro completamente. ¿Ok? A partir de ahí empezamos a tener otro tipo o otros prototipos de robot, como los que hacía el doctor Mori, y tenemos los brazos robóticos. Los brazos robóticos al día de hoy están a nivel comercial ya masivo, diría yo. La última vez que yo coticé uno, más o menos ya con la importación, costaba más o menos como 460,000 pesos. Y bueno, son utilizados para la parte empresarial. Si ustedes tienen una empresa, pueden cotizar un brazo robótico. Este no se va a huelga, no quiere seguro social. Y hay robots que pueden trabajar incluso meses completos, ¿no? Yo hablé con uno de los expertos que te vende uno de estos robots y te decía que regularmente podrían trabajar hasta 3 meses sin prender y apagar de manera continua. Entonces, esta sustitución y esta automatización de algunos procesos, y ni siquiera estamos hablando de la parte digital todavía, ¿no? Sino del trabajo, digamos, físico, es algo que ya se empieza a hacer. Les digo, incluso yo ya personalmente coticé uno. El precio todavía es elevado, pero seguramente en los próximos años ese precio va a descender y entonces hasta incluso las medianas empresas podrían empezar a trabajar con estos robots. La parte, por ejemplo, manufacturera de los autos ya está muy metida en esta parte de la robótica con brazos robóticos y ya hay humanos interactuando y trabajando todos los días con estos brazos robóticos que yo les comento, ¿no?
¿Cuál es la respuesta de un ser humano con respecto a su uso? Bueno, pues digamos que es buena, ¿no? Sin embargo, no es ni de ningún impacto, digamos, no es algo que evite, y ahí vamos, ¿no? Luego, tenemos este robot que, si ustedes se dan cuenta, su particularidad es que no tiene cara, que fue como el que vimos con Boston Dynamics. Este robot ya es antropomorfo, como nosotros, 2 pies, 2 manos, tiene una cabeza, no tiene cara y ya también puede interactuar con nosotros. La respuesta en su usabilidad y en esta interacción con nosotros es aún más positiva que el brazo robótico, si nos damos cuenta. Luego, el que sigue ya es un robot un poquito más sofisticado. Si ustedes se dan cuenta, tiene una pantalla ahí en el pecho y ya tiene ojos y cara e incluso boca. Igual, la respuesta de este robot con la gente es, digamos, alta, a como estábamos al principio con el robot que hace el aseo, y hasta ahí todo bien. Empezamos a interactuar con ellos, hablamos con ellos, trabajamos con ellos, estudiamos a veces con ellos, o los robots pueden servirnos la comida, etc., etc., etc. Pero después, dramáticamente, y no sé si ustedes conozcan a la robot Sofía y ya la hayan visto, esta robot sale mucho en las noticias, en las redes sociales, etc., etc. Y resulta que la gente que ha interactuado personalmente con ella, su primer impacto es de rechazo. ¿Por qué? Lo que pasa es que ya tiene características muy humanas, pero que no son exactamente humanas. Entonces, el primer, digamos, contacto e interacción que tenemos con Sofía regularmente no es muy agradable. Hay gente que incluso da 2 pasos atrás y empieza como a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de robots? Y esta es justo la teoría y este es justo el valle inquietante, que sería esta curva. A partir de aquí hay algo que los seres humanos nos hace descender en cuanto a lo que sería la respuesta positiva, que es esta, con los robots y con los androides. Ahora, lo que pasa es que Sofía, si ustedes recuerdan o si ustedes la conocen, ya habla. Tiene 39 músculos en sus expresiones faciales, que son los mismos que tenemos los seres humanos. Ya tiene inteligencia artificial, de hecho la tenía ya desde hace varios años, pero no desarrollada como la conocemos hoy en día con todos los LLM o los chatbots. Pero digamos que ya tenía cierto nivel de inteligencia artificial. Por ahí hay un video muy famoso que es el más amarillista, donde le preguntan qué piensa hacer con la raza humana y ella dice como exterminarlos, ¿no? Y eso lo usaba mucho la prensa amarillista como para sacar y decir que nos iban a exterminar los robots y demás. Y la característica, insisto, que es diferente a este, que está un poquito hacia arriba de la cima del Valle Inquietante y aquí hacia abajo, es, digamos, como el nivel de interacción que este robot ya tiene con nosotros, pero también la semejanza que tiene con nosotros. Ya es mucho más parecido a un ser humano. No tiene pelo, y esto la verdad no entiendo por qué no lo pusieron los desarrolladores, y creo que eso le ayuda a ser un poco inquietante también, ¿no? Pero básicamente no es eso, es un aspecto que tiene que ver más con la parte psicológica no consciente, o como diría Freud, el subconsciente. No estamos conscientes cuando estamos frente a ese robot y cuando tenemos esa interacción con él. Sin embargo, hay algo interno que nos prende las alarmas y nos dice, aquí tiene, porque no es normal lo que estamos viendo frente a nosotros. Y ahorita se los explico. Luego, en cuanto más un robot se vaya pareciendo a Ken Reeves, pues todo el mundo lo va a aceptar, ¿no? Está hasta la cúspide. Todo el mundo, sobre todo las féminas aquí, dirán que Ken Reeves, sí lo aceptamos de forma muy feliz. Entonces, voy a pasar a la siguiente y yo les diría, lo que pasa es que un robot humanoide, y lo demostró el doctor Michihiro Mori, incluso cuando sonríe, y este fue parte de sus estudios, dijo, si se rezaga la sonrisa un segundo,
empieza a ser inquietante y tétrico. Entonces se dio cuenta que dentro de los aspectos de psicología ambiental, él no era psicólogo, pero se dio cuenta de manera empírica que las reacciones que tenía y el tiempo que se tardaba el robot tenía que ver con la interpretación emotiva que el ser humano le daba a esa interacción, ¿no? Por ahí hay mucha gente que le da miedo, por ejemplo, los payasos. Hay mucha gente que le da miedo los títeres, ¿no? Estos títeres de hilos, ¿no? Y algunos otros tipos de muñecos de peluche y demás. Eso es parte del valle inquietante. De algún modo, nuestro cerebro, por alguna extraña causa, o algún gen seguramente, lo está interpretando como algo que no es normal. Y entonces de ahí vienen varias fobias y varios aspectos de este tipo. Tan solo en nuestra sonrisa, un segundo rezagada, nuestro cerebro la procesa y dice, esto no es normal. Eso para mí es algo increíble que descubrió el doctor Mori. Ahora, él dice, no solo es la parte de la robótica, en la interpretación que hacemos nosotros de si eso no es una respuesta positiva o negativa, tienen que ver dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, que era la parte estética que vimos, cómo es el robot, si es antropomorfo, si me sonríe, si tiene ojitos, si no tiene ojitos, etc. Pero la parte del movimiento, como lo vimos, suele ser incluso todavía más inquietante. Y esto lo que trae consigo es que aprendimos milenariamente a saber quién tiene cierta dificultad o está enfermo de ciertas cosas. Como por ejemplo una persona que tiene mal un pie o algunas enfermedades que desde los neandertales eran virus y hacían mutaciones o tenían estos aspectos de congénitos desde que nacían en rasgos faciales. Y esto lo único que trajo consigo es que nosotros tengamos dentro de nuestras cabezas un chip que nos dice, cuidado, vamos a evaluar bien con quién estamos enfrente para ver si esta persona o podemos interactuar con ella de forma, digamos, correcta o no. Entonces, es importante comentar esto, que el movimiento que hace cada uno de estos robots y su parte estética definitivamente son piezas fundamentales para ver cómo podemos interactuar con ellos. Y por eso, y por la investigación del Valle Inquietante, el primer robot que vimos en la presentación no tiene cara. Y de hecho, si ustedes se fijan o ustedes van a hacer una búsqueda, robots como los de Tesla, de Boston Dynamics y de otras empresas, que ahorita no recuerdo su nombre así exacto, en este momento no tienen cara. Sí se parecen a nosotros, 2 pies, 2 manos, pero no tienen cara precisamente para no generar esa cuestión del valle inquietante. Y luego, voy a pasar a un aspecto también que tiene que ver con la parte de psicología, pero desde la parte a lo mejor un poquito de la psicología social. Porque resulta que la robótica al día de hoy se está desarrollando de una manera muy avanzada, cada vez más rápido, da brincos bastante acelerados. De hecho, yo les comentaría que OpenAI con ChatGPT tienen ya un desarrollo de un humanoide en el cual está ya dentro ChatGPT, evidentemente, ¿no? Entonces, si ustedes quieren buscarlo, lo pueden ver en YouTube. Es un desarrollo, la verdad es que yo lo veo bastante avanzado. Y el robot con ChatGPT ya tiene cámara y sabe identificar que es una manzana, que es un plato, que es un vaso, que es una cuchara, lo diferencia, lo pasa de un lado a otro, interactúa con otra persona, incluso por ahí le hace como una broma. Y eso que estamos en los pañales de la inteligencia artificial. Entonces, veamos lo que va a suceder en los próximos años con estos desarrollos, ¿no? Y como yo les comentaba, hay un aspecto que igual en las redes sociales, en la parte de las noticias y en estos lugares, perdón, medio amarillistas ha salido sobre la pérdida de empleos, ¿no? Por parte de la inteligencia artificial y de los robots, ¿no?
¿Por qué? Por la cuestión de la automatización. La automatización no es más que un chatbot, una inteligencia artificial, un robot o algún androide, brazo robótico, como lo que nosotros acabamos de ver, haga flujos de trabajo, a lo mejor no todo el trabajo, flujos de trabajo o procesos de nuestro trabajo que antes eran específicos del ser humano. Y entonces ahí podemos dar muchos ejemplos desde la parte cognitiva, no sé, cómo redactar un oficio, el desarrollo de hacer imágenes, un proceso en una ensambladora de autos, la parte, por ejemplo, de cómo atender un restaurante que ya se hace con robots, sobre todo en Japón. Eso es automatización. Y la automatización es un tema que sí creo yo que tiene que estar dentro de la parte de la psicología social, porque tiene que haber una reflexión y un análisis por parte no solo de los gobiernos, sino de, creo yo, que toda la sociedad, por la cuestión de personas desplazadas que podría generar a lo largo de los próximos años. Yo sí les diría que hablo de una década o década y media, más o menos, ¿no? Entonces, hay que estar viendo todas estas cuestiones éticas, reglamentos, leyes, dentro de la parte de la robótica, pero en este punto yo diría no solo de la parte de robots humanoides, sino también desde la parte de lo que serían las inteligencias artificiales generativas, porque pues estas también implementadas nos pueden quitar muchos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, esto que yo les comento, la robótica aunada a la automatización, evidentemente va a cambiar al mundo. La inteligencia artificial generativa, por una parte, el día de hoy tuvimos una ponencia de inteligencia artificial emotiva, y si a eso le aunamos la inteligencia artificial general, que tiene que ver con una inteligencia parecida a la del ser humano, la cual ya se está desarrollando en las diferentes empresas como OpenAI, como Perplexity y como Microsoft, etc. El día que lleguen a conjuntarse estas tres, junto con un aspecto robótico, ¿no? Yo la verdad creo que ni siquiera estamos como muy conscientes de lo que va a suceder. Y lo que les quiero venir a traer aquí con esta ponencia es decirles que ya hay esbozos de estas cosas. O sea, no es de que, como cuando yo era adolescente que decía, y se los digo en serio, yo de hecho vi la película Her, si es que ustedes no la han visto, se los recomiendo. La vi más o menos que yo recuerde hace 8 o 9 años. Cuando la terminé de ver, como un amante de la psicología y la tecnología, la verdad es que estaba sorprendido, boquiabierto, anonadado, pero yo lo que pensé en ese momento fue, seguramente no me va a alcanzar la vida para verlo. Bueno, pues ya lo vimos. El 13 de mayo, OpenAI anuncia ChatGPT O, como lo comentaron también en una ponencia anterior, pero la cuestión más fuerte de esto es que ese ChatGPT en unas semanas, porque todavía no sale, por cierto, ni para los que tenemos el GPT pagado, en unas semanas la aplicación de Android y de iOS va a tener inteligencia artificial emotiva, nos va a estar checando la voz, nos va a estar checando nuestras muecas y por lo tanto va a interactuar de una forma emotiva con nosotros. Entonces, esta parte sí es importante porque digamos que ya dio un salto evolutivo la misma inteligencia artificial. Imaginemos que este salto evolutivo ahora da otro salto con la parte de inteligencia artificial general, pero que lo enlatamos todo en un robot. Y que este robot ya tiene un precio comercial. El robot de Boston Dynamics, se los digo, tiene un precio de 260,000 pesos, también ya lo coticé, y se va a poder comprar a finales de este año. Ese que vimos ahí. Camina raro, sí, camina raro, se para muy raro y es tétrico. A mucha gente le hace escozor cómo se paró ahí en el video, porque sí es bastante raro. Y sin embargo, de aquí al otro año ya lo podríamos tener en nuestras casas. Cuesta lo que un coche, ¿no? A final de cuentas, por ahí es medio comprable, por así decirlo. Y entonces, ¿nosotros qué podemos hacer ante esto? Evidentemente la industria no nos va a pedir permiso ¿puedo sacar mi robot con inteligencia artificial para que tú lo compres y lo uses en tu casa? Obvio que no.
Ahorita recuerdo, por ejemplo, también una serie que se llama Mejores que Nosotros, que está en Netflix, en la cual ya los androides son idénticos a los seres humanos, tienen inteligencia artificial, pero la serie, al ser de ciencia ficción, trata de que uno de ellos empieza a tener autonomía, es decir, la AGI o la inteligencia artificial general. De una forma espontánea, pero empieza a ser autónomo, ¿no? Es un aspecto ahí entre real, ficticio y tétrico que sí se los recomiendo bastante, porque habla de muchos de estos aspectos psicológicos y ambientales de la psicología. Entonces, pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos adoptar un enfoque proactivo o quemamos a los robots, o quemamos las fábricas? No sé, ¿qué hacemos dentro de esta parte de psicología social? Y esta imagen quiero que la chequen porque creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Mientras nosotros estamos muy metidos en nuestras vidas, en el día a día, lo cual a todos nos sucede, no es una crítica, yo hago exactamente lo mismo, pues resulta que la inteligencia artificial sigue creciendo, sigue estudiando, sigue estudiándonos. Por ahí hablando con alguien, me decía, ¿tú crees que cuando ChatGPT abrió ahora ChatGPT 4o fue por la buena onda, por ser humanitarios? No. Yo, la verdad, al principio, al ser un entusiasta de la tecnología, sí me entusiasmé y dije, esto es la democratización de la inteligencia artificial a nivel masivo. Por eso ya no cobran. No, yo creo que más bien les están haciendo datos, les está haciendo falta datos, y lo abro para que todo el mundo lo use, agarro esos datos, entreno a mi inteligencia artificial, la hago aprender de más millones de gentes, y a partir de ahí creo muchos más productos y muchas más cosas, y etc, etc. Y resulta que los seres humanos seguimos metidos en una generación anterior de tecnología. Y lo que decía la doctora Moreno, ¿y ya tenemos la solución para lo que viene? No, todavía no la tenemos. Pero resulta que los ingenieros y la parte de los tecnólogos ya están 2 pasos adelante. Entonces, la inteligencia artificial sigue aprendiendo y nosotros de repente nos estamos rezagando todavía en la web 2.0, que tiene 20 años, en el aspecto de, pues lo pongo en mis redes sociales, me distraigo con esto, no está mal distraerse. Sin embargo, sí tenemos que focalizar lo que aprendemos, hacia dónde vamos y también, ¿por qué no?, ver cómo la inteligencia artificial está aprendiendo, para qué está aprendiendo y cómo se va a usar dicho aprendizaje. Porque una vez que este aprendizaje se integre a los robots y que los robots se integren a la sociedad, va a haber cambios muy significativos dentro de las interacciones que tenemos con la tecnología. Y entonces, ¿requerimos de nuevas habilidades? Claro que sí. Requerimos de capacitación, requerimos de el desarrollo, incluso yo diría, de una nueva perspectiva psicológica y de psicología ambiental y de psicología laboral. Ya Recursos Humanos va a tener que dar ahí unos cursos de inducción de cómo interactuar con los robots y qué procesos son los que se van a automatizar de ciertas industrias y cuáles no. Eso la verdad es que es un aspecto que parecía, como yo les comentaba hace unos minutos, algo muy, muy lejano. Yo decía, nunca lo voy a ver seguramente, pero ahora resulta que, por ejemplo, la película Her, y no lo digo yo, lo dice la revista Wired de Silicon Valley, es un hecho. Yo puedo enamorarme ahora ya de una inteligencia artificial emotiva y esta me puede ir respondiendo y correspondiendo, por cierto, porque falta decir que estas inteligencias artificiales aprenden de cada interacción que tengo yo con ellas, con mi perfil. Y si ustedes recuerdan la película de Her, la inteligencia artificial le decía justo lo que él quería oír, cada vez más y más, y él por lo tanto se involucraba y se involucraba y se involucraba. Esto sí va a suceder, entonces, ¿cómo le hacemos o qué hacemos, no? ¿Vamos a tener sentimientos de inseguridad, como dice la lámina? Claro que sí. Desde la parte del valle inquietante, que nos hablaba el doctor, el doctor en los años 70, hasta la parte de que físicamente va a estar ahí al lado nuestro, ¿no? Y luego, también puede ser, y esto lo comento porque lo leí en el libro de Oppenheimer,
puede haber cierto sentimiento psicológico de aislamiento y de soledad. Resulta que en Japón ya hay varios restaurantes que están completamente automatizados, y con esto quiero decir que hay una sola persona en todo un restaurante donde pueden comer 200 personas o donde puede haber 200 comensales. Imagínense al pobre loquito que está entre 10 robots y que todo el día durante 8 o 10 horas solo interactúa con los robots, y él es el único humano. Y por cierto, el único humano está ahí para que los robots, cuando tienen alguna avería, él los reporte, porque de lo contrario ya no sería necesario tener a ninguna persona. Pero yo sí creo que el nivel de aislamiento y soledad que tiene esta persona, incluso por ahí creo que en el libro sí se menciona, que tienen estas personas, pues ya es elevado. E imaginemos que a lo mejor, digo, piénsenlo, en nuestros trabajos, independientemente del que sea, lleguemos a estar un día nosotros solos con máquinas alrededor que hacen N cantidad de cosas, ¿no? Y eso la verdad es que para mucha gente, diría, es algo que me da miedo, escozor y es tétrico, ¿no? Entonces, como hoy estamos hablando de psicología y tecnología, pues tenemos que hablar de las emociones, los sentimientos y de todo esto que la robótica va a traer consigo. Y luego, miren, este es el libro que yo les comento. Si no lo han leído, se los recomiendo mucho. El libro es de un investigador periodista que se llama Andrés Oppenheimer, estadounidense. Y bueno, el libro se llama Sálvese quien pueda. Es algo muy curioso. Yo lo leí el año pasado, justo más o menos por estas fechas, pero el libro no es del año pasado. El libro tiene, si no mal recuerdo, 3 o 4 años. Y en él, Oppenheimer ya lo que decía es, los robots nos van a quitar el trabajo. Incluso él dice, se llega a aventurar y dice, en una década o década y media, máximo 2, el 47% de los empleos, así como los conocemos, va a estar trastocado o va a haber terminado gracias a la automatización, a la inteligencia artificial y a la robótica. Lo cual para nosotros como sociedad es un aspecto que tenemos que tener presente todo el tiempo, porque estaríamos hablando de millones y millones de empleos que ya no se van a generar y que entonces tenemos que ver por ahí cómo le vamos a hacer. Por ahí algunos expertos dicen que tenemos que empezar a hablar de un sueldo universal básico en el cual los gobiernos tienen que estar pensando y desarrollando ya este tipo de ideas, porque va a haber millones de personas desplazadas por la inteligencia artificial, por la robótica y por lo tanto, pues toda la problemática social que con esto, que va a traer esto consigo, ¿no? En la imagen lo que podemos ver es algo que en ciencia ficción, pero también ya de forma, digamos, formal, se llama como un simbiote, y es cuando los seres humanos podamos hacer una síntesis, una simbiosis ya directa con las partes robóticas. Y ustedes dirían, sí, pero es que eso es de las películas y nunca va a pasar y etc, etc, etc. Pues les cuento que desde hace ya muchos años, el ingeniero Hugh Herr de Estados Unidos, catedrático de Stanford, pues miren, a él le gustaba el rappel cuando era joven y un día escaló una montaña y se cayó de una considerable altura y en ese accidente pierde las 2 piernas. Entonces él, pues vaya, sufre este accidente fuerte y se pone a investigar cómo estaba, digamos, la parte de las prótesis, sobre todo el de las piernas. Y entonces se da cuenta que en la parte médica las prótesis no han avanzado en décadas. De hecho, prácticamente él lo dice en una de sus entrevistas en TED Talks. Dice, las prótesis médicas no han avanzado prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya no son, digamos, pues lo mejor como para la gente que tiene este tipo de problemas. Si nos damos cuenta, sus 2 piernas que tiene actualmente al día de hoy son robóticas. Déjenme comentarles que él estudió ingeniería solo para hacer sus prótesis y después se convirtió en un experto tan reconocido y desarrolló estas prótesis que tiene él para sí mismo, pues que evidentemente universidades muy importantes de Estados Unidos lo contrataron y ahora es un doctor que investiga sobre el uso de prótesis, pero son prótesis robóticas. Estas 2 piernas que ustedes ven se cargan con energía solar, con energía del sol,
tienen, digamos, como una suerte de fotoceldas con las cuales no hay que conectarlas a ninguna corriente eléctrica. Cada una de las piernas tiene 2 núcleos de CPU y tiene, si no mal recuerdo, por ahí como 8 o 16 GB de RAM. Se adaptan al movimiento que él tiene cuando él camina. Por ahí, si ustedes lo quieren ver, véanlo en Tech Talks, está en YouTube. Así póngale, Hugh Herr. Y pueden ver lo que hacen estas prótesis. Esto, él, de hecho, es el precursor de algo que él llamó aumentación. Y es cuando el ser humano se convierte en un cyborg y tiene piezas de robot en su cuerpo. Por ahí él dice, a lo mejor por ahí alguna vez alguna persona, cuando esto esté más avanzado, prefiere perder un brazo y ponérselo de robot para que el de robot le sirva como para otras muchas miles más de cosas, ¿no? Eso es algo que la verdad suena muy loco, pero que podría ser posible. La aumentación es algo que ustedes pueden investigar, no hay tanto al respecto, es algo, digamos, relativamente nuevo. Sin embargo, también yo les diría, imaginemos cuando estemos en un trabajo con un colega y que el colega tenga estas 2 piernas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a sentir? Y que aparte sus piernas puedan correr más rápido, puedan cargar más peso, digo, que puedan hacer N cantidad de cosas. O que tenga los 2 brazos de robot o una parte de la cabeza, no sé, desde aspectos psicológicos, emocionales, ambientales, etc., etc., etc. Y eso es la parte de simbiosis y de aumentación con la cual ya estamos por ahí, si no a nivel masivo, porque es verdad, no está a nivel masivo, ya está, digamos, sucediendo en el mundo, ¿no? Y el ingeniero se dedica precisamente a eso. Y estas frases, déjenme comentarles que el día lunes tomé un curso con un experto de la Universidad de Querétaro sobre inteligencia artificial, un ingeniero. De hecho, el ingeniero es el desarrollador de una inteligencia artificial, la única que hay en México. Se llama Comenio. Y la verdad es que me sorprendió su ponencia. Estoy bastante impactado y de hecho ya contacté con él porque él decía esto que les voy a leer. Dice, pensamos en la tecnología como un sistema tecnológico únicamente. Tendemos a ocultar su factor humano y a presentarla como una entidad plenamente autónoma. Es decir, yo le veo los pies al señor Hugh Herr y digo, pues es un robot, ¿no? No tiene nada que ver con él. Le pusieron unos pies ahí de más, ¿no? Y tendemos a ver esa parte de él como si fuera autónoma, y esa parte ya no es autónoma. De hecho, se conecta a sus nervios y reacciona neuronalmente también. Entonces, ya no es una parte que no sea de él, ya está unido a él. Y pero también tendemos a ver la tecnología, las computadoras, los celulares, como una parte autónoma de nosotros, pero están ya tan inmersos en nosotros que la verdad es que yo ya no sé si sea plenamente autónomo esa parte. Ya están muy metidos en nuestro día a día. Por ahí alguien una vez diría, cuando la tecnología tú ya la usas sin ser consciente de usarla, como cuando abres Word, llegando a trabajar, ya no es algo externo a ti. Se volvió parte de ti. Y ya está dentro de tu cognición, de tu psicología y de tu día a día. Entonces, ya es una extensión de ti, ¿no? Y en ese sentido yo les diría, no tenemos por qué tener miedo, que no nos gane ese valle inquietante. Más bien tendríamos que hacer un análisis muy fuerte de todos estos aspectos, no dejarlos a la deriva, porque luego regularmente los seres humanos dejamos todo esto a la deriva por el día a día, evidentemente. Pero yo creo que sí se puede lograr una complementariedad entre humano y máquina. Es algo que, insisto, se está desarrollando, no está avanzado, no es como la parte de inteligencia artificial generativa que ya tenemos y que ya es una realidad, pero creo que podemos colaborar humano y máquina, ¿no? Hay que descubrir cómo, hay que crear nuevos puentes, hay que crear nuevos caminos, hay que ser creativos, hay que inventar nuevas teorías, hay que inventar nuevos, no sé, nuevas formas de pensar, la verdad. Porque lo que viene sí es un camino muy, muy tecnológico, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, el doctor Mishihiro lo que dijo después de hacer varias investigaciones sobre el Valle Inquietante y los diferentes prototipos de robot que tenía era, lo que tenemos que hacer los seres humanos es crear un puente entre lo que eran los humanoides y el que se parece mucho más a los seres humanos. ¿Para qué? Para no caer en el Valle Inquietante. ¿Y eso cómo va a suceder? Con la perfección de los androides y de los robots que sigue en las próximas décadas. Es decir, cuando los movimientos y cuando la estética sean parecidas a nosotros. Y por eso les comentaba el caso de la serie de Netflix de Mejores que Nosotros, porque efectivamente de lo que habla la serie es que ya son tan parecidos a nosotros, tanto cognitivamente como físicamente, que ya son mejores que nosotros, ¿no? Entonces, lo que dice Mori en su investigación es, tendríamos que crear un puente para que no cause este valle inquietante, ¿no? Este sería como la recomendación que hace el doctor desde los años 70, imaginemos, eso tiene más de 50 años. Pero él ya hablaba de esta parte, ¿no? Y entonces, les comentaba yo, otra parte que se me hace importante y también la voy a leer, dice esta frase: esta máquina que conversa, que diagnostica, que inventa, que pronostica, que lo hace en el lenguaje humano y máquina, no debería asustarnos. Lo hemos hecho nosotros. No debería asustarnos. En todo caso, deberíamos asustarnos de nosotros mismos, ya que somos sus creadores. ¿Ok? Entonces, ¿somos los creadores de la inteligencia artificial generativa? Sí. ¿Somos los creadores de los robots? Sí. ¿Son parte autónoma de algo que no tiene o que no forma parte de nosotros? Claro que no, son parte de nosotros. Nosotros los creamos y como Frankenstein, son nuestras creaciones y tenemos que entenderlas como tal. Y tenemos que adaptarlas y adoptarlas como tal. Entonces, no tengamos miedo a esta parte. Más bien, entendamos que como sus creadores tendríamos que comprender perfectamente qué estamos haciendo. Y si no lo hemos hecho, bueno, pues podemos empezar al día de hoy. Y para finalizar, yo les diría que con la inteligencia de humanos y máquinas, cambiaremos el mundo. Y esa sería mi participación del día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si haya preguntas por ahí. ¿Ok? A pesar de que yo estoy en la parte tecnológica, de otra perspectiva, tecnologías digitales y todo lo que hacemos, me inquieta mucho. Son dos preguntas así muy básicas. Desde esta construcción que hacemos, sobre todo con películas, con construcción de la realidad, con películas, con series, y que desde hace décadas estaban como presentes, ¿no? En donde la rebelión de las máquinas, ¿no? Si lo recordamos. Y muchas otras películas, ella y otras más, en donde la inteligencia artificial incluso hasta se vuelve en contra del ser humano y es quien lo extermina. ¿Por qué? Porque el ser humano hay que perfeccionarlo y demás. ¿Qué tanto la construcción de la realidad que hacemos a partir de esto que creemos que puede pasar pudiera afectar a ese valle inquietante, ¿no? A eso que yo estoy viendo como amenaza, porque en un futuro, pensando en un futuro, tal vez no me toque, pero me puede exterminar al ser humano. Eso por una parte. Y por otra, aprovechando el micrófono, desde la psicología y como psicólogo, ¿hacia dónde iríamos como psicólogo y tecnólogo además? ¿Hacia dónde iríamos si la inteligencia emotiva, inteligencia artificial emotiva, me puede detectar
cómo me siento. E incluso hasta me puede decir, tal vez, ¿no? Si estoy con una inteligencia artificial y me va a decir, estás triste, quieres llorar, o estás feliz, ¿qué hacemos? O, digo, en algo muy básico, ahorita lo vemos con Alexa, ¿no? Alexa, estoy triste, ¿qué me responde? Y demás, ¿no? Pero desde esta parte psicológica, ¿qué podría ser del ser humano? Y sobre todo con esto que terminas tu ponencia, ¿qué puede ser del ser humano? Y qué va a ser de los psicólogos, por supuesto, si nos estamos olvidando de esta parte de emociones, lo estamos dejando a una inteligencia emocional y no nos vamos a sentir igual con una inteligencia emocional, aunque reconozca mis emociones mejor que mi esposo, mejor que mi familia, mejor que mis hijos. Ellos sí son empáticos, ellos sí me reconocen, pero ¿qué tanto nuestra psique humana se puede adaptar a esas nuevas sensaciones y esas nuevas formas de interactuar con el mundo que está ahorita, ¿no? Con esa realidad virtual. Digo, son muchas cosas que me mueve esto, ¿no? Sí, bueno, son como muchos temas, ¿no? Las dos preguntas. Voy a contestar primero la segunda, porque yo creo que incluso hay estudios sobre realidad virtual y sobre todo realidad virtual, con los lentes de gafas de realidad virtual, en los cuales se ha demostrado que entre más tiempo pasa una persona con las gafas de realidad virtual, su cerebro se va habituando más a que eso es la realidad. Entonces, si nos vamos a películas como Ready Player One de Steven Spielberg, donde el mundo realmente, la parte casi económica ya se fue hacia la parte virtual de la realidad, de un metaverso, perdón, pues el ser humano poco a poco y el cerebro se puede ir adaptando como para creer que esa es, digamos, su realidad cotidiana, ¿no? Entonces sí caemos o sí podríamos caer después de un tiempo en estos aspectos, ¿no? Incluso yo por ahí diría a la parte de psicofisiología, ¿y qué pasa después de una generación o dos? A lo mejor ya genéticamente cambió y ellos ya están completamente inmersos en que eso es la realidad, incluso para cierta parte de los genes, ¿no? Entonces, sí podemos caer en cierto aspecto. Todo depende de cómo vaya a evolucionar estas tecnologías, cómo se implementen y cómo nosotros las adaptemos, ¿no? Recordemos que las tecnologías están hechas para una parte más comercial, no educativa, no social, no... ¿Sí me explico? O sea, están hechas para vender. Entonces, sí hay que tener en cuenta todos estos aspectos y hay que, como lo decía la presentación, llevar una regulación ética, porque de lo contrario yo no dudo que por ahí haya personas con una mala intención que nos puedan ir metiendo variables que no son muy benéficas para el ser humano, ¿no? Sobre todo en esta parte social, económica, diría yo, ¿no? Y de la primera pregunta, que tenía que ver, perdón, con la construcción de la realidad que hacemos sí. a partir de estas películas. Sí. Sí, bueno, es que yo la verdad es que cada vez estoy más asombrado con que la ciencia ficción sí se parece ya cada vez más a la realidad, ¿no? Yo de hecho lo que diría, Matrix hasta se queda corto, porque el sistema que recordemos tiene Matrix, pues es prácticamente como que te hacen un hueco aquí en la nuca y ahí por ahí meten, digamos, como que toda la información. Está Neuralink de Tesla, que tiene más o menos como 2 meses que se operó a la primera persona parapléjica y se le insertó un chip en el cerebro. Esta persona al día de hoy está sana, no tiene ningún problema y con su pensamiento mueve el cursor de su computadora y ahora ya puede hacer N cantidad de cosas. Y él lo dice, mi vida acaba de cambiar completamente, ¿no? Y es la primera persona que tiene un implante de Tesla, que es un chip neuronal con el cual puede manipular varias cosas de su casa mediante la computadora, ¿no? Entonces, eso para mí es precisamente el inicio de la simbiosis que yo les decía. Esa unión humano-máquina que la verdad creo yo ni siquiera alcanzamos a identificar o a imaginar al día de hoy, pero que ya está. Aunque sean etapas muy básicas, pero ya empezó esa parte, ¿no? Yo creo que puede ser benéfica, pero siempre y cuando nos vayamos como rectos, ¿no? Porque de lo contrario, digo, hemos visto muchas películas donde todo esto termina muy mal, ¿no? La verdad. Entonces, sí corremos el riesgo. Está esa otra interrogante de la prensa amarilla de
la inteligencia artificial nos va a dominar y va a acabar con el mundo y matemáticamente puede ser, la verdad. O sea, sí puede ser. Sobre todo si cae la inteligencia artificial general en las manos equivocadas, podría llegar a ser, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo la verdad no lo creo, pero digamos que matemáticamente y teóricamente sí podría llegar a pasar. Pero, pues digamos, habría que cuidar toda esa parte. La Unión Europea en los últimos 2 meses, incluso menos, diría yo, como mes y medio, ya ha sacado varias regulaciones que el mundo está tomando como base para precisamente hacer leyes y cuestiones éticas de la inteligencia artificial generativa, ahorita nada más, ¿no? Yo hace un año hice un estudio y la verdad es que en México no hay nada, ni siquiera de TICs hay nada, ¿no? Entonces, eso sí es preocupante en ese sentido social. Pero bueno, pues hasta ahí. Gracias. ¿Alguien más? Ah. Bueno, usted decía del Valle Inquietante, y entonces empezaba así normal, ¿no? Que no nos causaran ningún miedo, entonces iba bien, pero baja. Claro. Y entonces, porque lo intentan hacer realista, pero eso da cierto terror o cierto, ¿cómo decirlo? Cierta, Sí, da miedo. estrés. Estrés, ajá. Y entonces, porque no, pues se ve muy raro, o sea, está fuera de lugar. Sí. Y después de eso, aprenden de sus errores y ya para que vaya mejor. Sí, lo que pasa es que los seres humanos identificamos movimientos y de forma inconsciente. O sea, si yo me muevo raro, incluso hasta lo podemos ver en otros mamíferos, como los perros. Cuando un perro ve que alguien se mueve raro, le ladra, ¿no? Nosotros también tenemos ese mecanismo con el cual nosotros vemos que alguien se mueve raro, se maneja raro, tiene, digamos, la cara deforme y automáticamente decimos, no está sano, no es normal, y aquí lanzo una advertencia de que algo está sucediendo. Es un mecanismo de defensa del cuerpo que es milenario, con el cual nosotros identificamos eso. Y los robots han causado eso porque son más lentos. Si tú te diste cuenta en el video, camina raro, como que va como trastabillan, como brincando a brinquitos, todavía no se mueve como un humano y nosotros automáticamente lo detectamos como aquí hay algo mal, ¿no? Y luego decía de que para no causar ese miedo hay que hacer como un puente para no caer en el Valle Inquietante. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cómo cree que se va a crear ese puente? Ok. Digo, qué bueno que sí hay aprendizaje en estas pláticas, me da mucho gusto. Ese puente, como decía el doctor, desde los años 70, lo que vamos a tener que hacer es que se parezcan prácticamente a nosotros, ¿no? Como en la ciencia ficción y como en las series de Netflix. El robot va a tener que hablar como nosotros, moverse a la misma velocidad que nosotros, parecerse prácticamente a nosotros, y ahí ya no va a haber ningún miedo, ¿no? Cuando se parezca completamente al ser humano en casi todos los aspectos. Eso es lo que se tiene que hacer. Bueno, no, yo no voy a ser muy extensa, no se espanten. Bueno, aquí me causa un poco de conflicto y a la vez es algo agradable y curioso. Hace 60 años que se generó la serie Los Supersónicos. Si recuerdan, ustedes tal vez no están jóvenes, pero en esa serie era algo muy peculiar porque era una familia normal como la actual, en donde estaba la mamá, el papá, la hija adolescente y el hijo pequeño, sin agraviar, ¿no? Pero bueno, esa familia contaba con 2 personajes bien importantes, que era Robotina y Astro. Y entonces convivían padrísimo y todos lo veíamos súper bien, digo yo porque ya había nacido. Resulta que ahora viene una cuestión como extraña. Ustedes que, bueno, la mayoría que están aquí ahorita de los ponentes psicólogos, ¿en qué momento esa parte que nosotros disfrutábamos, que decíamos, oye, qué bonito, convivíamos con esos robots en nuestro pensamiento, eran parte de nuestra vida, ahora de 60 años? ¿Y en qué momento cambió de tal forma que ahora
lejos de que nos agrade, porque además ni están bonitos, o sea, es perritos, no tienen una forma así, bonita, ¿no? ¿En qué momento cambió? ¿Y en qué momento nosotros podemos rebobinar ese aprendizaje tal vez generacional para volver a coexistir con ese tipo de máquinas, ¿no? Porque todos lo disfrutábamos mucho, no sé, esa es mi reflexión. Sí, doctora Betty, gracias. Mira, la verdad es que este ejemplo que nos pone, pues era una caricatura muy bonita, que no causaba repudio, porque los muñequitos estaban muy bien hechos y demás. Lo que pasa es que materializamos esas caricaturas, ¿no? O sea, hubo gente que sí tuvo un impacto, digamos, pues, positivo, ¿no? Con esas caricaturas y dijo, a ver, yo quiero hacer una robotina. Y gente como el doctor se dedicó a hacer robots y prototipos y prototipos. Y bueno, el aspecto malo o negativo, diría yo, es que al día de hoy, si no mal recuerdo, hace como 8 días vi un video donde el ejército chino tiene estos perros como el amarillo que saqué yo, y en uno hay un lanzallamas y en el otro hay una ametralladora. Y estos perros, les cuento, pueden llegar a matar a decenas de gentes, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos usando la tecnología? ¿Cómo materializamos esos sueños desde una perspectiva sana o no? Estamos hablando de psicología, entonces sí tenemos que hablar de esta parte, ¿no? Porque socialmente, ¿cómo lo estamos adaptando? ¿Como solo para la guerra? Regularmente se dice que la tecnología siempre primero se implanta desde la guerra o desde la guerra espacial y ya después baja a las masas, ¿no? Yo sí creo que por ahí pasa, ¿no? Porque hasta los videojuegos pasan por ahí, por cierto. Pero, ¿qué uso le estamos dando a esto? ¿No? ¿Por qué no es un uso como para el bien? Eso sí tendríamos que preguntárnoslo todos, ¿no? La verdad. Y también hay otros usos. Déjame decirte que he visto robots médicos que van en el campo de batalla o en algunas cuestiones como un terremoto y demás, y no tienen brazos ni pies, solo tienen un brazo robótico, pero te miden la temperatura, te pueden poner una inyección, te pueden dar medicamentos e incluso pueden llegar a coser. No cuestiones muy finas, pero sí digamos que una atención primaria médica, ¿no? Y si con esto salvas vidas, pues qué bueno, ¿no? O diría yo, los robots que están en Marte o los que están en Venus, que están haciendo exploración ya física dentro de ese planeta y que nos ayuda mucho a la ciencia, ¿no? Entonces, hay perspectivas y desafortunadamente varias de ellas son malas, ¿no? Incluso en esta serie que yo les digo de Netflix, pueden ver que hay un grupo de rebeldes que hackea a los androides y que los vuelve subversivos, ¿no? Entonces, eso estoy seguro que va a llegar a pasar en algún punto, ¿no? Y cuando yo veo esa parte del robot perro que es lanzallamas, sí me da miedo, honestamente sí me da miedo, ¿no? Hay una serie que de hecho la dijo la maestra Nora, que se llama Black Mirror, si no mal recuerdo es la temporada 4, capítulo 6, 8, que es el último, donde salen estos perros precisamente. Y esos perros exterminan con una inteligencia artificial a la humanidad. Y es aterrador. Yo la primera vez que lo vi, que por cierto tiene como 3, 4 años, sí me dio miedo ese capítulo, porque tú sabes que puede llegar a pasar. Muchas gracias. Por nada. Bueno. Gracias. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. En línea tampoco tenemos. Entonces, muchas gracias por sus conocimientos que nos brinda maestro Alberto. Hacemos entrega para culminar esta ponencia de la presente constancia por su participación en el Simposio de Psicología y Tecnología dentro de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los asistentes. En Zoom también, muchas gracias por habernos acompañado. Teams, perdón. Sin más, damos la palabra al maestro Jorge Alberto, coordinador de la Universidad de La Salle Nezahualcóyotl. Bueno, pues como responsable del área de educación a distancia de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, damos por clausurado el primer simposio de psicología y tecnología. Muchas gracias a todas las personas que física o virtualmente estuvieron participando en este foro, a los ponentes, a las escuelas de donde vienen. La verdad es que fue un placer y un honor poder participar en este simposio.
Y bueno, ya estaremos haciendo otros eventos a los cuales ustedes estarán invitados. En el próximo octubre tenemos, por ejemplo, el segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial. Ya sacaremos mucha información en nuestras redes sociales. Y nada, bueno, pues damos por clausurado este evento. Muchísimas gracias. Indivisa Manem, lo que está unido permanece. Gracias.